Hola, bienvenidos a Tito Whisky. En esta ocasión les voy a hablar de un single malt de la región de Speyside o de Highlands. Les presento de la destilería de Macallan su edición número 4. Si quieren conocer las características y la historia de la destilería de Macallan, los invito a mirar la reseña de sus ediciones de 12 años. La serie Edition de Macallan es una colección limitada e irrepetible de 6 etiquetas diferentes. En cada uno de estos embotellados buscaron resaltar algunas características de la historia, del lugar y de la destilería Macallan. Cada embotellado, además de la indicación numérica, se identifica con un color diferente y todas las ediciones son NAS. Voy a enumerar y mencionar algunas características de cada una de estas 6 etiquetas. Macallan Edition 1, color marrón. Es la primera etiqueta de esta serie, de esta colección, que se lanza en el 2015 como un embotellado exclusivo para los mercados de Estados Unidos y Taiwán. Está madurado en barricas de diferentes tamaños, Boot, Hogsheads, Puncheon, y se embotelló a 48% de alcohol. En Macallan Edition 2, color naranja, sale al año siguiente, en el 2016, y para la elección de las barricas contaron con la colaboración de Bob Dalgarno y los hermanos Roca, que dirigen el famoso restaurante El Señor de Can Roca en Cataluña. Se embotelló a 48.2%. Macallan Edition 3, color amarillo, lanzado en el 2017, contó con la colaboración de Roja Dove, una nariz muy reconocida en el mundo del perfume. Se utilizaron una mezcla de 3 tipos diferentes de barrica y se embotelló a 48.3% de alcohol. Macallan Edition 4, color verde, se lanza al mercado en el 2018 para celebrar el diseño y la artesanía utilizada en la construcción de la nueva destilería que se inauguró en ese mismo año. El color verde hace referencia al césped que se colocó por encima del techo de la destilería. Se embotelló a 48.4% de alcohol. Macallan Edition 5, fucsia, se lanzó en el 2019 y es una colaboración con el Pantone Color Institute para celebrar el color natural de Macallan. Por eso las barricas se seleccionaron tomando en cuenta el color que le dieron al whisky madurado. Se embotelló a 48.5% de alcohol. Y por último, el Macallan Edition 6, color turquesa, que se lanzó en el 2020, está inspirado en el paisaje que rodea a la destilería y en el río Spey. Los whiskies que lo componen se han añejado en diferentes barricas de roble americano y europeo de primero y segundo uso y sazonadas con jerez. Y se embotelló a 48.6% de alcohol. En la actualidad, las ediciones 1 y 2 son muy difíciles de conseguir y por eso tienen un alto valor de reventa, aunque los precios de los embotellados en forma independiente o la colección completa son muy dispares. Tanto es así que en algunos sitios la colección completa la podemos encontrar por $1.800 y en otros por $7.000 o más. Macallan Edition 4, color característico verde, color que representa cada uno de los Edition, se refleja en la caja y en las etiquetas. Nos informa, se trata de la destilería Macallan, un Highlands Single Malt Scotch Whisky Edition 4. Nos menciona unos códigos, termina indicando el año, que es 2018, y la edición 004. Nos dice que es una edición limitada de whisky seleccionado por el Master Distiller y en barricas sazonadas de Jerez. Tenemos, unas palabras del Master Distiller, Nick Savage, y nos muestra tipos de barricas que se han utilizado. Son de segundo y de primer uso, de distintos tamaños, de roble americano o roble europeo. Al costado vemos este diseño, esta figura que representa el césped que está por encima del techo de la destilería, que tiene esa forma ondulada. En la parte superior vemos la casa de Macallan y nos indica el año de 1824. En el interior, en la tapa, nos habla de la próxima edición, que va a ser el número 5. La parte de atrás nos habla de la destilería, que es el Highland Whisky, el Edition 4, los códigos, un texto hablando de Macallan, el Edition 4. Nos muestra un gráfico, que son barricas de primero, segundo uso, barricas europeas y americanas, y más o menos nos da a entender los porcentajes de los diferentes
diferentes tipos de barricas que usaron. Boot 42%, Hodge 40%, Punjon 18%. Sazonadas con sherry, que viene a 48.4 y un poquito algunas notas de cata. Y la firma del maestro destilador. La botella, a la forma característica de las botellas de Macallan. La etiqueta también color verde, la casa de Macallan y los mismos textos que nos dice en la caja. La parte de atrás repite texto que podemos ver en la caja. Tiene el holograma de seguridad, la tapa es de corcho y en la parte superior tenemos el dibujo de la casa de Macallan. En la parte interior de la etiqueta delantera nos informa el número de lote y nos dice fue embotellado el 18 de octubre a las 10:21, obviamente del año 2018, que es lo que nos indica en el código de la botella. Hecha esta presentación, veamos qué nos da este whisky. Recordemos color natural, un color ámbar, oscuro, tiene mucho reflejo de caoba, más que ámbar ya diría un caoba. Las gotas se marca muy fina en la copa, ¿sí? Y cae muy despacio y en muy pocos lugares, ¿sí? No es continua la caída de las lágrimas, ¿sí? Muy lento. Bien, vamos a la nariz. Bueno, se siente Jerez, se siente dulce, se aparecen las frutas también, pero el Jerez es el primer impacto. Hay una nota de Jerez ahí muy presente, muy dulce, fresco, se lo siente fresco, hay algo de miel, también tenemos nuez moscada, entre las frutas es algo de manzana en compota con un poco de canela. Se siente la madera tostada. Hay como una nota un poco de cereal, algo de avena tal vez. El jerez muy presente. También se siente un poco de naranja. En la cata virtual hicimos también, está junto con otros whiskies premium, ya a finales del 2021, también se podía llegar a sentir algo de jengibre. Hoy yo no lo siento, tal vez ya queda muy poco en la botella, tal vez queda muy escondido. Pero sí la miel, el caramelo, la dulzura del jerez resaltan mucho. Bien, vamos a la boca. Bueno, en la boca se lo siente oleoso, espeso, realmente lo que se veía con las lágrimas, ¿no? Que quedaba ahí como muy pegado y tardaba mucho en caer. Bueno, se siente en la boca, ¿no? Una cosa muy oleosa, algo pegajoso, ¿sí? Como un caramelo muy denso, que con notas de picante. Hay una nuez moscada, algo de clavo de olor. Comienza a aparecer una pimienta blanca que viene desde el fondo hacia adelante. La vainilla, la miel, al igual que en la nariz, el dulce. El jerez está, pero no tan intenso como nariz, o sea, es como una capita ahí que tenemos. Más nos da la sensación del jerez tal vez por la dulzura, por esa sensación pegajosa. Hay algo de frutas, está la nuez moscada, ahí queda bastante persistente. Se siente como nariz como un toque de avena, y dentro de las frutas, que también tienen notas frutales, hay como una mermelada de naranja un poquito amarga, algo de pasas de uva aportadas por el jerez, y está ahí, pero a ver, ahí queda un poco de dulzor de jerez también. Bueno, tiene capas. Realmente con cada sorbo las sensaciones van cambiando. Queda pegajoso, queda los labios, es como si fuera el jarabe del jerez, como si tuviera el jerez ahí, un jerez ya bastante pasadito, muy denso.
La pimienta de pronto a veces aparece, no aparece, al igual que la nuez moscada sí es bastante presente. Como nariz también en algún momento aparecía jengibre, hoy acá no está, yo no lo percibo, no siento ese picante, ese frescor que puede dar el jengibre. Para nada. En nariz parece un poquito más fresco, en boca se siente mucho más cálido, tal vez por justamente el impacto de esa pimienta blanca. Y algo de manzana caramelizada se puede llegar a sentir, pero hay que desarmar muy bien las capas, ¿eh? Y la madera tostada mezclada con jerez, o sea, se siente ahí el aporte de las barricas. Vamos al final. Bueno, final es corto, pasa muy rápido. Bueno, es corto en cuanto que pasa rápido, pero nos queda un poquito esa sensación pegajosa, oleosa, un poquito atrás ya pasa, que como que ya pasó el trago y ahí nos queda como algo oleoso. Bastante se siente mucho las especias, la nuez moscada queda muy presente. La pimienta no, la pimienta desaparece, se va, o sea, la pimienta por ahí es muy intensa cuando tenemos el líquido dentro de la boca, pero luego desaparece, se va, pero sí la nuez moscada queda bastante presente y es más, hasta nos deja cierto amargor en la boca, esa nuez moscada. Y también la madera. Veamos qué pasa con agua. Nariz. Bueno, o sea, sigue el dulzor muy presente, se intensifica más el dulce, la miel. Madera un poquito, desaparece. El jerez ya no es tan intenso, o sea, el jerez, digamos, quedaría por el dulzor que hay, la melaza. Bien. La boca. Bueno. Picante. Ahí. La madera. Ahí se siente un poco más intensidad de la madera por las barricas que son de primero y segundo uso, entonces como la madera vieja, como una madera gastada. La nuez moscada se atenúa, pero sigue estando presente. Y a ver. Tengo una sensación de fruta madura, no puedo identificar. Se siente un poquito más el jerez con un poquito de agua. Se ve que al bajar la nuez moscada da lugar a que aparezca un poquito más de dulce. Y al final, sí, nos queda la madera tostada, esa sensación de madera vieja. No me termina de resultar agradable, por un lado, pero sí el resto de las notas. Y sí, con el agua desaparece, las especias como que pasan a muy segundo plano. Queda una sensación un poquito del picor, de la pimienta blanca, algún resabio, pero bueno, eso también puede ser de los sorbos anteriores sin agua. Pero la nuez moscada con el agua desaparece. Esta colección Edition, también ya había probado el Edition 3, que no me sorprendió. El 4 es el que más me ha gustado, pero tampoco me parece que sea un whisky a destacar. Macallan es una marca que, si bien me agrada, me gusta, puedo beberlo con vida, voy a catas, puedo degustar tranquilamente, pero con la excepción de un par de etiquetas, no ha logrado sorprenderme. Dado que son whiskies que a mi entender tienen muchas variaciones, algunos pueden estar más o menos logrados, bien amalgamados, con cierta complejidad, otros la verdad no termino de entender qué es lo que buscaron embotellar. No justifico el alto costo de sus embotellados. Claramente es una marca de culto para los fanáticos y para los coleccionistas. Si les gustó el video, no olviden darle like, de suscribirse al canal, de seguirnos en las redes, en Facebook, Instagram, en Twitter y en el blog titowhisky.com. Yo le voy a dar 3 titos. A disfrutarlo. Se identifica con un calor. Y para la elección de las barricas, contaron con la colaboración. Esto está más difícil. Macallan